hable, que sea su palabra la que nos guíe y nos confronte. ¿Sí? Padre, gracias porque nos permites reunirnos una vez más. Cuán hermoso y cuán placentero es habitar los hermanos juntos en unidad, Padre. En verdad es hermoso buscar tu rostro junto con mis hermanos. Y yo te pido que hoy tú nos hables. Por favor, te pido que puedas confrontar nuestros corazones con tu palabra, que puedas animarnos, que puedas estimularnos a las buenas obras, las cuales tú, Señor, ya habías preparado de antemano para aquellos que son tus hijos. Te pido, por favor, ayúdanos a que cualquier palabra que escuchemos, que venga de tu palabra, no la desechemos, sino que la podamos echar en buena tierra, Señor. Que todo lo que no venga de tu palabra, Señor, pueda ser desechado, Padre. Pero que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como mencionábamos, hoy continuamos con esta serie, buscando con el propósito de ser cada vez más sabios en nuestra lucha contra nuestros pecados. Recuerden, hemos estado hablando de luchando contra la incredulidad y hemos dicho que al decir que estamos luchando contra nuestra incredulidad, estamos diciendo también que estamos luchando contra nuestros pecados, ¿sí? Y una de las claves para luchar contra nuestro pecado es saber de dónde viene ese pecado o esos pecados con los cuales tú y yo batallamos. Y mencionábamos en ocasiones anteriores y lo mencionábamos durante toda esta serie, y si volvemos a tener la oportunidad de estar con ustedes, vamos a continuar con esta serie. Y la idea principal de esta serie es que entendamos que nuestros pecados tienen raíz principalmente en nuestra incredulidad. Cuando yo no creo las promesas de Dios, yo corro hacia las promesas del pecado y obedezco las promesas que me da el pecado, ¿sí? La semana pasada vimos cómo luchar contra el orgullo. Hablamos un poquito de este pecado y cómo podíamos luchar contra él. Y esta semana vamos a ver cómo luchar contra la vergüenza. Cómo luchar contra la vergüenza. No sé si aquí haya personas penosas o que sean fáciles de avergonzarse, pero ya que hablamos la semana pasada que muchos batallamos con el orgullo, muchos también podríamos pensar y decir, pues si yo batallo mucho con el orgullo, no creo que deba de batallar mucho con la vergüenza. Digo, el orgulloso no se avergüenza muy seguido. No es una lucha tan grande o tan habitual que ustedes digan, no, yo no batallo con la vergüenza. Pero espero que podamos ver el día de hoy que la vergüenza es una lucha más habitual de lo que tú y yo pensamos, ¿sí? Para empezar, quisiera que definamos qué es la vergüenza. Y por eso quisiera darles una definición básica de qué es la vergüenza. Yo sé que todos hemos experimentado vergüenza, vamos a definirlo de una manera puntual. No es la definición de la RAE, es una definición hecha por un autor. La vergüenza es una emoción dolorosa causada por la culpabilidad, por algún fracaso o por algún tipo de impropiedad o de algún tipo de hacer algo fuera de lugar, ¿sí? Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, no me va a dejar mentir, nos hemos sentido en algún momento avergonzados. Hemos hecho algo o hemos dicho algo o hemos actuado de alguna manera que nos avergüenza. En más de una ocasión tú y yo hemos sentido ese sentimiento o esa emoción dolorosa que, no me va a dejar mentir, llega a momentos a paralizarnos. La vergüenza nos puede paralizar y decir, no sé qué hacer, mejor me voy, me escondo, me retiro, ¿sí? Y este sentimiento y esta emoción también nos hace sentir muy mal. La vergüenza nos hace sentir mal. Esta definición que acabamos de mencionar nos dice que la vergüenza puede tener más de una causa. Y usted tiene ahí las causas en rojo. La vergüenza puede tener más de una causa. Y en primera instancia, se nos dice en la definición que la vergüenza puede venir por un sentido de culpa, por culpabilidad. Ahora,
quiero que supongamos. Imagínense que usted está en su trabajo y usted ya se va a ir del trabajo y ve una grapadora y la grapadora está ahí y usted se acuerda que tiene muchos papeles que tiene que grapar en su casa. Y usted agarra la grapadora y se la lleva a su casa y usa la grapadora en su casa. Pero a usted se le olvida regresarla al siguiente día. Y después pasa una semana y usted dice, pues nadie me la pidió, pues ya, cuando me la pidan se las doy. La estoy tomando prestada por un largo periodo de tiempo indefinido, esperando que no me la pidan, ¿sí? Ahora, supongamos que después de un tiempo y que usted haya olvidado esa grapadora, el jefe viene y le dice, oigan, ¿dónde está la grapadora? A lo cual usted, sin recordar de tanto tiempo que ya pasó, usted dice, pues yo no sé. A lo que el jefe va al video y se da cuenta y ve y dice, tú la tomaste, tú agarraste la grapadora. ¿Cómo se sentiría en ese momento? Avergonzado. Usted se pondría de 1000 colores y con justa razón, por su culpabilidad, usted sentiría vergüenza, ¿sí? La definición también nos dice que podemos experimentar vergüenza cuando fracasamos. Yo creo que esto lo hemos sentido todos en más de una ocasión. Imagina conmigo que tú vives en un país muy pequeño, tú eres de un país muy pequeño y tú eres el mejor corredor de 3000 metros, ¿no? Hay una competencia en las Olimpiadas que son correr 3000 metros. Imagínate que tú eres el mejor corredor de tu país, una isla pequeña, supongamos, y tu casa está llena de medallas, de trofeos, de lo bueno que eres corriendo los 3000 metros, ¿sí? Ahora, por ser tan bueno, tu país te manda a las Olimpiadas para representar a tu país. Y ya en la competencia te das cuenta de lo buenos que son todos los demás que están a tu alrededor, al punto que quiero que te imagines, tú siendo el mejor corredor de tu país, al punto que te das cuenta que ya para el final de la meta, todo el mundo te lleva una vuelta más adelantada. Y ahora tú tienes que terminar la carrera con todo el mundo ya habiendo terminado, tú siendo el último, todo un estadio viéndote a ti, las televisoras grabando el evento, porque es un evento internacional, y tú terminando en el último lugar con una vuelta de diferencia. ¿Cómo te sentirías? Avergonzado. Sentirías vergüenza. Muchos hemos sentido esa vergüenza cuando fracasamos en algo. Y quiero que vean que en ningún sentido hay culpa por el hecho de lo que hiciste. No es que este corredor hizo algo mal, no es que nosotros hayamos hecho algo mal, éramos buenos corredores, éramos los mejores de nuestro país, dimos lo mejor en la carrera, pero aún así sentimos vergüenza cuando fracasamos. Otra forma en la que podemos experimentar vergüenza, según esta definición, es cuando nos sentimos fuera de lugar, cuando somos impropios de alguna manera, cuando no entonamos, cuando somos el frijol en el arroz. Tú y yo nos avergonzamos. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que lo invitan a algún lugar y cuando usted llega se da cuenta que la vestimenta no era la que se le requería? ¿Alguna vez le ha pasado? Yo todavía tengo un recuerdo muy traumático de mi infancia cuando en la escuela nos pidieron que fuéramos vestidos de naciones y yo no entendí el mensaje. Y yo le dije a mi mamá que me hiciera que yo me tenía que ir vestido de la bandera de México. Entonces mi mamá me mandó a hacer pants verdes, yo me puse una camisa blanca y una sudadera roja. Y adivine qué pasó, cuando yo llegué a la escuela y veo a todos mis compañeros vestidos, unos de chinitos, otros de franceses, otros de españoles, y yo me vi con pants, ¿sabe cómo me sentí? Sumamente avergonzado. A todos nos ha pasado que nos hemos salido del lugar y nos avergonzamos. Ahora, esto no significa que hicimos algo malo. No es como que con mala intención dije voy a vestirme diferente para que todos me vean. No fue una intención mala, sino fue una situación
que me llevó a avergonzarme frente a los demás. Esta definición nos deja ver que hay cosas que justamente nos producen vergüenza. Hay cosas que con justa razón nos tienen que avergonzar, pero hay otras cosas que nos producen vergüenza y nosotros no hemos hecho nada malo. Y ahí es donde tenemos que dar la lucha contra este tipo de vergüenza. Podríamos decir que el corredor no debería sentirse avergonzado. A lo mucho debería sentirse deprimido, un poquito triste de no haber logrado el objetivo que él deseaba, pero avergonzado, pues si hizo todo lo que hizo, lo hizo bien. Pero sí deberíamos decir que se debería sentir avergonzado aquella persona que agarró la grapadora y no la regresó. Esa persona sí se debería sentir avergonzado. Vemos dos tipos de vergüenza. Una que es justa y otra que no lo es. Una que merecemos y una que no merecemos. ¿Sí? Son dos tipos de vergüenza. Y yo quiero que veamos cómo la Biblia ilustra esos dos tipos de vergüenza. No es algo sacado del sombrero, es algo que el autor del libro del cual nos estamos basando dice, hay bases bíblicas y ejemplos bíblicos de estas dos tipos de vergüenza. Y la Biblia deja claro que hay un tipo de vergüenza que tú y yo deberíamos tener. Y otro tipo de vergüenza que tú y yo no debemos de tener. Una, como les mencioné, inmerecida y una que sí debemos tener. Para identificarlas más fácilmente, para que usted me siga en esta plática, en este sermón, usted identifíquelas de esta manera. Vamos a llamar a una la vergüenza correcta, o sea, la que debemos de tener. Una vergüenza que sí debemos de tener todas las personas. Y a la otra vamos a llamarla la vergüenza incorrecta. ¿Sí? Ahora quisiera que empezáramos con la vergüenza incorrecta. La vergüenza incorrecta es el tipo de vergüenza que tú y yo no deberíamos tener. Es la que experimentamos y que no hay una buena razón por la cual debemos estar experimentando esa vergüenza. ¿Sí? Bíblicamente eso significa que lo que nos hace sentir avergonzados no deshonra a Dios de ninguna forma o de ningún modo. La vergüenza incorrecta es la vergüenza que nunca deshonra a Dios con nuestros corazones o con nuestras actitudes. Pero al final el sentimiento es real, la emoción es real. Y tenemos que luchar contra esa emoción. O si llegara a haber sucedido que se deshonró a Dios, tú no tuviste nada que ver en el asunto. Entonces puede que te avergüences, pero tú no tuviste nada que ver en la situación. En otras palabras, la vergüenza incorrecta es la que se avergüenza por cosas que son buenas, por cosas que no son de deshonra a Dios. Ahora, este tipo de vergüenza, la vergüenza incorrecta, tú y yo no debemos dejar que anide en nuestros corazones. Este tipo de vergüenza, y yo quiero que lo vamos a ver a continuación, nos vamos a dar cuenta que es con la que más batallamos, más que con la vergüenza incorrecta. Yo creo que por lo cínico que somos y por los orgullosos que somos, no batallamos tanto con la vergüenza correcta. Deberíamos tener más vergüenza correcta, y ahorita se lo explico. Pero debemos luchar precisamente contra la vergüenza incorrecta. En contraste, la vergüenza correcta es la que sí tú y yo debemos de tener. Es la que tú y yo experimentamos que te avergüenzas y hay buenas razones para sentirnos así. Dijimos algo, actuamos de una manera, salió, lastimaste a alguien, heriste a alguien y te pones rojo y te avergüenzas y sabes que hiciste mal. ¿Sí? Esa vergüenza tú y yo la debemos experimentar. Esa vergüenza, según la Biblia, es la que cuando pensamos, decimos o hacemos algo que deshonra a Dios, que mancha el nombre de Dios, que no hace ver los atributos asombrosos de Dios a las personas. ¿Sí? Ahora, si observan, estas dos vergüenzas tienen un punto en común. Y el punto en común es Dios. Yo no estoy hablando de la vergüenza como el mundo la ve. Usted se está dando cuenta a través de esta plática, usted se va a dar cuenta que yo no estoy hablando de la vergüenza como el mundo la ve. Yo le estoy hablando a la perspectiva de Dios. Y la razón por la cual es así es porque solo podemos entender la vergüenza de una manera bíblica.
Porque si no, tú y yo no vamos a poder luchar contra la vergüenza. Le voy a decir por qué. Es específicamente que tenemos que luchar contra la vergüenza de manera bíblica, porque la psicología lucha contra la vergüenza utilizando el pecado de la semana pasada, inflándote de orgullo, inflándote de ego. Tú no tienes por qué sentirte mal, tú eres mejor que todos. Y la psicología trata de contrarrestar la vergüenza haciendo grande al hombre. Y la Biblia no nos dice que ese es el método para contrarrestar la vergüenza, ¿sí? Es más, no nos quitan los problemas, nos dan más problemas si quieren solucionar así la vergüenza. Así que, como pueden ver, nuestra definición de vergüenza no puede ser sacada de la opinión pública, de lo que te digan allá, ¿sí? O sea, no podemos basarnos en que las demás personas nos digan, ¿no te da vergüenza que tú eres virgen a los no sé cuántos años porque no tienes esposa? Allá afuera eso, la gente presiona para que sientas una vergüenza incorrecta, ¿sí? Tú y yo no deberíamos avergonzarnos por eso, y ahorita lo vamos a platicar más a detalle, ¿sí? Todo gira alrededor, la vergüenza incorrecta y correcta, todo gira alrededor de la honra y de la deshonra a Dios. O mi actitud, o mis acciones, o mis palabras honraron a Dios, o mis actitudes deshonraron a Dios. Hay veces que tú tienes vergüenza por algo que intentaste hacer que honraba a Dios. Y hay veces que tú tuviste vergüenza porque hiciste algo que deshonraba a Dios, ¿sí? Todo está girando alrededor de Dios, y vaya que hay una gran diferencia entre deshonrar y honrar a Dios, ¿eh? Ahora, vamos a ver unos ejemplos bíblicos para que no me diga, ok, pero ¿dónde está en la Biblia? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de esta vergüenza incorrecta, esta vergüenza que tú y yo no debemos tener. Acompáñame a Segunda de Timoteo 1, del 7 al 8. No, este no es. Segunda de Timoteo. Yo estoy en Primera de Timoteo. Ok. Dice, Pablo le está escribiendo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y le dice Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado, ¿sí? En este pasaje podemos ver cómo Pablo exhorta a Timoteo a no, ¿qué? Avergonzarse. ¿Y de qué le dice Pablo a Timoteo que no debe sentir vergüenza? Le dice, no tienes que tener vergüenza del evangelio. El testimonio de nuestro Señor, podemos cambiarle la palabra a evangelio. No te tienes que avergonzar del evangelio. En otra parte de Romanos deja claro que no te avergüences del evangelio. Pero Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, no te avergüences del evangelio. Ahora piense, Pablo estaba hablándole a su discípulo, un pastor que estaba enfrente de una iglesia, y él estaba consciente de que él tenía que predicar a Jesús. Y estaba en un punto donde él podía ser amenazado por todas las doctrinas, por todas las opiniones, y le dice, Timoteo, no te avergüences del evangelio. Si todo el mundo está predicando otras cosas que son muy populares, tú no te avergüences del testimonio de Cristo. Sigue predicando, aunque sea anticultural, aunque sea poco popular, tú no te avergüences del evangelio. Ahora, al Pablo exhortar a Timoteo, también nos exhorta a nosotros. Y nos exhorta a no tener este tipo de vergüenza, esta vergüenza incorrecta. Si se dan cuenta, hermanos, esta exhortación revela, cuando pensábamos nosotros, yo no batallo tanto con la vergüenza, revela lo mucho que batallamos con la vergüenza incorrecta.
¿Cuántos de aquí no nos hemos quedado callados cuando debíamos de hablar que Cristo era la salida de sus problemas? Cuando nosotros podíamos decirle, necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte y poner tu fe en Dios. ¿Cuántas veces nos hemos quedado avergonzados de las posibles consecuencias que puedan venir por decir el evangelio? Muchas. Yo sé que muchas en lo personal. Y Pablo me está exhortando a mí, así como a ustedes y a todos los que estamos aquí, no te avergüences del evangelio. Quítate esa emoción que te paraliza y habla del evangelio. ¿Sí? Todos hemos experimentado esa vergüenza. Muchísimas veces hemos decidido cambiar el tema, hemos decidido hablar de otra cosa con tal de no hablar de Jesús. Y quedarnos callados de Jesús es deshonrar a Jesús, sabiendo que nosotros en quien hemos creído. ¿Sí? Este mismo pasaje nos enseña que tampoco debemos avergonzarnos por nuestra relación con otros cristianos. Pablo también le dice a Timoteo que no se avergüence de él. Sí se dio cuenta en el versículo 8, dice, no te avergüences del evangelio. Y Timoteo, tampoco te avergüences de mí. Yo sé que estoy en la prisión, pero no te avergüences, que no te dé pena mi condición de preso. Yo sigo siendo el hijo de Dios y me encanta como lo dice Pablo, dice, soy preso de Cristo, no soy preso de los romanos, yo soy preso de Cristo, Timoteo. No tengas temor de lo que me pueden hacer los romanos. Jesús me tiene aquí en la cárcel. Wow. Pablo le está dejando ahí claro a él, no te avergüences de esto, Timoteo. Pablo sabe cómo el mundo ve como vergonzoso el estar en prisión. Él sabe que para el mundo su prisión es una derrota, pero Pablo le afina la visión a Timoteo y le dice, enfócate en esto, ¿sí? Dice, no te avergüences de mí. Pablo le enseña a Timoteo y a nosotros que no nos debemos avergonzarnos de otros creyentes. Y escuche, ni de ser asociados con otros creyentes. ¿No le ha pasado? Ahora escuche, estoy utilizando la palabra creyentes, no simpatizantes. ¿Sí? Avergüéncese de que lo relacionen con simpatizantes que ponen mal el nombre de Cristo. Pero no se avergüence de aquellos que tienen un ejemplo ejemplar, piadoso, que aman a Dios, que buscan ser santos. No se avergüence de ellos. Al contrario, tenemos que buscar ser santos junto con esas personas. Debemos compartir sus padecimientos. Si son por causa de Cristo, tenemos que compartir sus aflicciones. No tenemos que hacer caso, hermanos, a la burla que le puedan hacer a ellos o a nosotros, que somos unos aburridos, que somos unos fanáticos, que nos lavaron el cerebro, que somos unos ignorantes. No debemos hacer caso a esas cosas. Si no nos tienen por qué avergonzar, es lo que le está diciendo Pablo. No dejes que te avergüencen, no dejes que te ganen. Otro pasaje que muestra qué tipo de vergüenza no debemos de tener es Marcos 8:38 dice, porque cualquiera, es Jesús hablando, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús está dejando claro que una vergüenza incorrecta es avergonzarse de él y de lo que él ha dicho. Hermanos, no nos avergoncemos de que Jesús fue tajante, que fue claro. Jesús no nos dejó las tintas en color gris. Como que, ¿qué habrá dicho Jesús acerca del homosexualismo? Lo dejó claro. ¿Qué habrá dicho Jesús acerca del divorcio? Lo dejó claro. Pero muchas veces nos avergonzamos de las palabras de Jesús y decimos, bueno, pero eran otros tiempos, eran otras cosas. No debemos de avergonzarnos. Escuche, si Jesús dijo, ama a tus enemigos y todo a tu alrededor se burla de ti por eso y te hace sentir vergüenza, no sientas esa vergüenza, hazla a un lado. Porque Jesús nos mandó esas palabras y esas palabras tienen una buena razón de ser. ¿Sí?
no debemos de avergonzarnos por creer y tratar de vivir las palabras de Jesús, por fuerte que la presión del mundo sea. Y ¿verdad que la presión del mundo es fuerte? ¿Verdad que la gente sí se aprovecha? Hace mucho un joven se me acercó y me dijo, es que en el trabajo son bien pesados y no dejan de decir chistes de doble sentido. Y me cuesta tanto hacer mi línea, mi distancia, porque luego piensan que soy un grosero, que soy un sangrón. Esa es la presión del mundo. Quieren que te avergüences de tratar de vivir una vida santa. Si Jesús nos dice, no forniques, y todo el mundo a tu alrededor te dice, pues ¿de qué siglo eres? ¿Es en serio? Todo el mundo tiene este tipo de actividad. O incluso empiezan ya los apodos. Mira, ahí va el padrecito, ahí va el curita. No debemos avergonzarnos de ese tipo de apodos porque sabemos que estamos cumpliendo con la palabra de Dios. El mundo se burla de la pureza sexual, pero hermanos, nosotros no debemos de avergonzarnos de la palabra de Jesús. No debemos. Experimentar burla y humillación por ser cristianos no debe avergonzarnos. Primera de Pedro 4:16 dice, si alguno sufre como cristiano, fíjense cómo dice, no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Escuche esto, si tú sufres como cristiano, si se burlan de ti por ser cristiano, ¿qué dice ahí? No te avergüences, no te avergüences. Al contrario, dale gracias a Dios que está haciendo de testimonio. Preocúpate cuando no te digan nada. Preocupémonos cuando no nos digan nada. Ahora, si somos honestos, en muchas ocasiones lo que nos hace sentir vergüenza no es que hayamos traído deshonra a Dios. En la gran mayoría de las ocasiones no es que nos avergüenza que hayamos traído deshonra a Dios por nuestras acciones, sino que hemos dado una apariencia correcta a los demás. Eso es lo que nos preocupa por lo general. No nos preocupa tanto que si deshonré o no honré a Dios. ¿Qué es lo que por lo general nos trae la vergüenza? Ay, es que todo el mundo se está riendo de mí. ¿Qué va a pensar fulanito? ¿Qué va a pensar sultanito? Me van a dejar de hablar, ya no van a tener la confianza, ya no me va a dar ese puesto, ya no me van a querer. Tenemos tanto miedo del hombre y no tenemos consideración a la honra de Dios. Y la verdad, muchas veces tú y yo no vamos a decir jamás que estamos buscando la aprobación de otras personas, pero al avergonzarnos estamos diciendo, estoy buscando tu aprobación. Mucha de nuestra vergüenza no está centrada en Dios, sino está centrada en nosotros mismos. Ese es el problema. Está centrada en el hombre la vergüenza. Y hermanos, hasta que no entendamos bien esto, no podremos luchar contra la raíz del problema de la vergüenza. Mientras no entendamos que se trata tanto de honrar o de deshonrar a Dios y dejemos de enfocarnos en nosotros, vamos a poder hacer avance en nuestra lucha contra la vergüenza. ¿Sí? Mucha de la vergüenza incorrecta viene de preocuparnos más por lo que piensa la gente que lo que piensa Dios de nosotros. Y tan solo recordándonos que los pensamientos de Dios son mucho más importantes que cualquier opinión, eso nos ayudaría a luchar más contra la vergüenza. ¿A poco no? O sea, si tú en ese momento te pusieras a catalogar en mi lista de personas importantes, está fulanito que es mi compañero de trabajo que se está burlando de mí, arriba está mi familia, arriba no sé qué, y en número 1 va a estar Dios. Y si Dios está ahí, tú vas a recordar, espérame, ¿Dios se burlaría de mí por esto? No. Entonces, ¿por qué tengo que estarle haciendo caso? ¿Por qué me tengo que estar sintiendo mal por las palabras que esta persona me está diciendo? Romanos 1:16 nos dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Es un pasaje que todos conocemos. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice Pablo? Porque es el poder de Dios para salvación. Por eso no nos avergonzamos, porque no tenemos un evangelio débil, sino un evangelio poderoso. Ahora, lo irónico del poder de Dios es que no es visible como el mundo quiere ver visible el poder. Por eso dice Pablo, yo me gloriaré en mi debilidad y no en mi fortaleza. Y para el mundo esto es una locura.
La gente dice, a ver, enséñame el poder del evangelio. Es que yo no te voy a enseñar por números, no te voy a enseñar por poder, por influencia. Yo te voy a mostrar por corazones transformados por la gracia de Dios. Eso es lo que te puedo mostrar, es contra la corriente. Pero el mundo ridiculiza el evangelio, se burla de nosotros porque no ven el poder. El mundo no ve cómo depender de Dios, cómo creer en un Salvador que lo crucificaron puede hacer poder. Pues digan, oye, pero tu Salvador fue muy débil, no fue como que vino, lanzó relámpagos y hizo todo el mundo a un lado. No. Y por eso para ellos esto es debilidad. Pero el mundo no ve, y escucha hermanos, el mundo no ve el poder de Dios que hay en el evangelio por una simple razón. No tienen fe en Dios. Y por eso hemos hablado que esta es una lucha contra la incredulidad, contra no creer en Dios. Y es por eso que nosotros creemos el poder de Dios, porque hemos visto cómo nos ha cambiado a nosotros. Ahora, ahí mismo dice que le pertenece, a quién le pertenece el poder del evangelio. Dice, a todos los que creen. El poder del evangelio pertenece a los que han puesto su confianza en las promesas de Dios. Así que hermanos, no permitamos que la vergüenza incorrecta nos paralice. No permitamos que la vergüenza incorrecta nos detenga de honrar a Dios con nuestras vidas, sin importar cuán débiles, cuán ridículos, cuán tontos, cuán miserables nos veamos a la luz del mundo. No nos avergoncemos, porque esa vergüenza no le agrada a Dios. Recuerde, por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences. No hay razones sólidas, firmes o significativas como para que tú te estés avergonzando de esto. Ahora veamos ejemplos bíblicos de la vergüenza correcta. Esa vergüenza que sí debemos de tener. Acompáñenme a 1 Corintios. 1 Corintios 15, 34. Dice, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Y fíjense cómo le dice después, en mi versión es diferente. Para vergüenza vuestra se los digo. Dice, dejen de pecar, y porque algunos de ustedes no tienen conocimiento de Dios, para su vergüenza, no conocen bien a Dios. Aquí vemos que Pablo le escribe a los corintios diciéndoles que deberían de tener por lo menos un poquito de vergüenza, porque es vergonzoso, escuche, es deplorablemente vergonzoso ignorar acerca de Dios si Él nos salvó. Ignorar acerca de lo que Él enseña acerca del mismo. Porque lo que sucedía aquí, si usted continúa leyendo, es que ellos empezaban a decir que no existía la resurrección. Que no, que la resurrección era un cuento de algunos. Y Pablo les dice, en verdad, debería darles vergüenza lo que están diciendo. Que ustedes están diciendo algo que Dios ya dijo que es claro. Jesús resucitó de los muertos, les dice. Y si Jesús, si ustedes no creen en la resurrección, vana es nuestra fe, ridículos nos vemos ante el mundo. Por eso les dice, vergüenza les debería dar que no han conocido bien a Dios. Esto es algo que debemos de pensar. Algo que sí me debe avergonzar es que yo me quede en la ignorancia en la cual estoy en el momento y decir, así estoy bien. No entiendo nada, así estoy bien. Dios no desea que tengamos esa actitud, porque recordemos, el evangelio es una relación del hombre con Dios. No es una religión institucional donde tú dices, apréndete A, B y C. Es conocer a una persona, es conocer a Dios, ¿sí? Pero nos debería avergonzarnos tener ideas falsas de Dios, porque ideas falsas de Dios nos llevan a una adoración falsa, y una adoración falsa debería darnos a todos vergüenza, ¿sí? ¿Recuerdan a Israel que se pusieron a hacer un becerro de oro y dijeron, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto? Eso era algo vergonzoso, porque nunca hubo un becerro en ningún lado como para que lo hicieran. Ahora, en esta misma iglesia tenemos otro caso que debería avergonzar a cualquier cristiano, y tristemente creo que es muy común hoy en día. 1 Corintios 6 del 3 al 6. Dice,
¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Pablo estaba sumamente indignado por la actitud que tenían los corintios en este momento, donde llevaron sus pleitos ante el juez civil y dijeron: aquí en la iglesia nadie nos puede ayudar, vámonos a la corte. Para vergüenza suya, les dice Pablo. La vergüenza correcta es la que debemos de sentir cuando hacemos algo que deshonra el nombre de Dios, hermanos. ¿Se imaginan este caso? Estos hermanos estaban tratando con todas sus fuerzas de mostrar lo fuertes que eran el uno contra el otro. No me vas a ganar, no me vas a ganar. Yo tengo la razón. Yo tengo la razón y te lo voy a comprobar. Estamos hablando de cristianos, estamos hablando de creyentes. Y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a llevarlo con alguien allá afuera para que se decida esto. Ninguno cedía. Esto muestra una actitud de: a mí no me van a ganar. Una actitud común de hoy en día donde te dicen: defiende tus intereses, defiende tus derechos. Y miren qué irónico es esto. Observen la ironía de esta historia. Mientras ellos hacían todo lo que podían para no sentirse avergonzados ante los ojos del mundo, estaban haciendo algo que era sumamente vergonzoso ante los ojos de Dios. O sea, ellos decían: yo no voy a perder este pleito. Imagínate cómo voy a quedar frente a toda esta gente, que perdí mi tierra, que perdí la patria potestad, que perdí aquello. Imagínate qué vergüenza. No, vámonos allá afuera. Y lo que está diciendo: vergüenza debería dar con Dios, porque lo tuyo es más grave delante de Dios que la opinión del público. ¿Sí? Estaban cayendo en una actitud de deshonra. Hermanos, no debería importarnos cuán fuertes o cuán sabios o cuán en lo correcto pareciera que estemos a los ojos del mundo. Lo que debería importarnos es, si somos creyentes, no deshonrar a Dios de alguna manera, con alguna acción, con alguna actitud. Eso, hermanos, sí debería de darnos vergüenza. Y verá, muchas veces no nos da. Ese es el problema, que muchas veces estamos peleados legalmente y venimos sonriendo a la iglesia. ¿No cree que es algo que debería, como dice Pablo, avergonzarnos? Y decir: creo que debería ir con el pastor o con algún hermano sabio en la iglesia para que me diga o que me aconseje qué hacer. No lo hacemos. Agarramos nuestras fuerzas y decimos nuestras canicas y a ver cómo le hago, pero yo lo resuelvo. Hermanos, es cuando Dios abre nuestros ojos que nos percatamos de lo que es vergonzoso. Es por eso que la gente allá afuera no lo ve como vergonzoso pelearse ante el juez civil, hacer un pleito. Es por eso que existen los shows como Laura en América y todas estas cosas. Hasta uno le llega a dar vergüenza el show que hacen. Uno sabe que es armado, pero hasta uno le da vergüenza decir: ¿no te da vergüenza ir a este lugar a decir todas esas cosas? No les da vergüenza porque sus ojos están cegados, porque no ven que el pecado es vergonzoso. Nosotros, cuando estábamos en las tinieblas, no veíamos como vergonzosos todos los pecados que cometíamos. Pero Romanos 6, acompáñenme a Romanos 6, nos muestra que debería darnos vergüenza una vez que nosotros venimos a la fe en Cristo Jesús. Romanos 6, 20 al 21 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Escuche, muchas veces hasta pareciera que añoramos nuestras pasadas andadas.
es que yo era bien malo. Yo hacía esto y yo hacía aquello. Y no, hombre, me ponía hasta atrás y disfrutaba. Así como que, oye, ¿lo extrañas? ¿O qué pasó? O sea, ¿qué sucede ahí? Y lo que está diciendo Pablo dice, que estos creyentes, les recuerda de dónde estaban, dicen, si ustedes lo recuerdan ahorita se avergüenzan. Hermanos, yo me avergüenzo de tantas cosas. Yo no me atrevería a decirles de dónde Dios me sacó, porque me avergüenza, porque ahora veo atrás y digo, Señor, ¿de dónde me sacaste? Este es el tipo de vergüenza que tú y yo debemos de tener. Pedirle al Señor, Señor, gracias porque ya no soy aquella persona. Ahora, ¿cómo luchamos contra nuestra vergüenza? ¿Cómo luchamos contra la vergüenza? Puede haber casos, hermanos, en los que luchemos contra la vergüenza correcta. Puede que haya situaciones donde sí debamos de sentirnos mal. El dolor que nos produce la vergüenza correcta, como la que acabamos de mencionar, es bueno. Pero ese dolor no debería permanecer para siempre. Si tú ya eres creyente, si tú ya eres hijo de Dios, tú no deberías de permanecer en esa vergüenza todo el tiempo, decir, no, yo soy un gusano, yo no merezco nada. No deberíamos de permanecer ahí. ¿Cómo luchamos contra eso? Hay una historia que nos puede ayudar a entender cómo luchar contra eso y está en Mateo 7. No la voy a leer toda porque es una historia larga, pero muchos de ustedes ya la conocen. Es cuando esa mujer viene ante Jesús y le lava los pies a Jesús, unge los pies de Jesús y con un perfume muy caro empieza a ungir sus pies. Y esta mujer vino y derramó su corazón delante de él. Ahora, piense lo siguiente, sin lugar a duda, esta mujer era una mujer pecadora, ¿sí? Era una mujer que había pecado. Y esta mujer se sintió avergonzada cuando sintió los ojos de Simón y de todos los que estaban ahí, porque si recuerda lo que dice ahí la misma palabra en el versículo 7:48, creo, perdón, si es Mateo, perdón, Lucas, yo estoy en Mateo, Lucas 7. En el versículo 48 y un poquito antes empieza a decir, si supiera, dice que dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Ahora, aquí no dice que lo dijo en silencio, que lo dijo para su mente, dice que se lo dijo para sí. Si supiera quién es este tipo de mujer, se alejaría de ella. ¿Se imagina la mirada de esta persona que ante los ojos de la sociedad era el cristiano ideal y estaba viéndola? Por supuesto que se sentía avergonzada ante ellos y muy posiblemente sabía que no podía estar tocando a Jesús. Había un lugar para la verdadera vergüenza, pero escuche, no por mucho tiempo. Lucas 7:48 dice, y le dijo Jesús a ella, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Y cuando los invitados empezaron a murmurar, él ayudó, escuche, esto es hermoso, esta es la lucha contra la incredulidad. Él ayudó a la fe de esta mujer diciéndole, tu fe te ha salvado, vete en paz. En el versículo 50. Porque dice, y comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este hasta que perdona los pecados? Dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Dios le da una promesa a esta mujer. Y esta mujer ahora tiene un trabajo que hacer, una lucha que hacer. ¿A quién le creo? ¿Le creo a esta vergüenza que estoy sintiendo por lo que me están viendo los demás? ¿O le creo ahora a la promesa que Jesús me acaba de decir? Que yo soy salva y que Él me ha perdonado y que ahora me puedo ir en paz. ¿A quién le hago caso? Esta es la lucha que tenemos contra la incredulidad. ¿Tenemos que creerle a Jesús o tenemos que creerle a la culpa que nos viene por nuestro pecado? Tenemos que decidir. Jesús ayuda a esta mujer a combatir su vergüenza con promesas. Tú y yo es igual. Algo era certero. Esta mujer ya había sido perdonada. Esta mujer ya era salva. Ella podía irse en paz. Entonces,
Ella tenía que hacer caso, creer en esas palabras. Y así como esta mujer luchó contra la incredulidad, porque no dudo, porque ella seguía en el mismo lugar. Escuche, ella no se teletransportó a un lugar a solas con Jesús. Ahí estaban todos viéndola. O sea, seguían las miradas que la acusaban, pero también estaban las palabras de esperanza de Jesús. Entonces ella podía decir, o escojo la esperanza de Jesús, o escojo la acusación de ellos. Así tú y yo tenemos que luchar contra la vergüenza. Cuando a veces hemos pecado y pecamos correcto, y eso es correcto, que nos sintamos mal porque pecamos, pero no permitamos que esa vergüenza se prolongue y nos paralice. Debemos luchar contra esa incredulidad. Primera de Juan 1:9, en el estudio anterior lo vimos, es una promesa hermosa que tenemos que aferrarnos a ella todo el tiempo, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Él cumple su palabra. Y si tú vas con Él y dices, Señor, perdóname, soy un grosero, soy un orgulloso, soy un avaro, soy un codicioso, Él te perdona. Ahora, puede haber otra situación. Puede que luchemos contra la vergüenza incorrecta. A veces vamos a luchar contra sentir vergüenza por algo que glorifica a Dios. Y si regresamos al pasaje que leímos hace un momento en 2 de Timoteo, vamos a ver cómo se lucha esta batalla de la fe contra la vergüenza incorrecta. 2 de Timoteo 1, del 8 al 12, dice, voy a ir hasta, dice, por tanto no te avergüences del testimonio, y sigue diciéndole, versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora nos ha sido manifestada por aparición de nuestro Señor Jesús. Y continúa hablándole del poder del Evangelio, y después en el versículo 12, vea cómo dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo. Y escuche la siguiente parte. ¿Por qué no se avergüenza Pablo? Porque yo sé en quién he creído. Esa es la clave para luchar contra la vergüenza incorrecta. Cuando nosotros no hemos hecho nada y el mundo nos acusa de vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que decir, yo no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Sé dónde está mi fe, sé quién está detrás de mí, está Dios. Nunca más debemos avergonzarnos de Cristo y su palabra, porque Él está detrás de nosotros. Ahora, es una realidad, es una constante lucha. Si se da cuenta aquí, Pablo no está dejando eso como si fuera algo automático. El hecho de que él mencione que no se avergüenza es porque hay una lucha. Hay una lucha contra la vergüenza, ¿sí? Debemos preguntarnos al ver este pasaje de Pablo, ¿creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación? ¿Creemos que el poder de Cristo se hace perfecto en nuestra debilidad? ¿Creemos estas cosas? Porque si no las creemos nos vamos a avergonzar. Cuando vayamos y la gente nos diga, santurrón, religioso, aburrido, cuando nos empiecen a burlar, nos va a ganar. Si no creemos que el Evangelio es poder para salvación, si no creemos que Él nos dará una corona inmarcesible, incorruptible, entonces cualquier cosa nos va a tumbar en este mundo. La batalla contra la vergüenza incorrecta es la batalla contra la incredulidad en las promesas de Dios. Y por último, debemos luchar contra la vergüenza incorrecta cuando tratan de avergonzarnos por cosas que no hicimos. Si viviendo vidas cristianas, hermanos, somos avergonzados o nos levantan acusaciones falsas para avergonzarnos, no nos quedemos paralizados por la vergüenza incorrecta. Recuerda lo siguiente, cuando nos acusen de cosas que no hemos hecho, porque los cristianos somos blanco fácil para el mundo. Nos pueden levantar falsos y nos pueden acusar. Recuerda esto, a Jesús lo llamaron borracho, a Jesús lo llamaron glotón, a Jesús lo llamaron hipócrita. Tú sanaste a muchas personas, salvaste a muchas personas, ¿por qué no te bajas de la cruz? Lo llamaron mentiroso. Y él guardó silencio ante todas estas falsas acusaciones. ¿Sabe por qué? Porque el objetivo de nuestro Salvador era cargar con todos esos insultos que tú y yo
verdaderamente somos. Somos unos mentirosos, somos unos hipócritas. Sí, puede que batallemos con la glotonería. Hay muchas cosas de las cuales nosotros sí merecemos las acusaciones. Pero Jesús, que vivió perfectamente, tomó esas acusaciones y escuche, Él no se avergonzó. Él no se avergonzó de nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Él no se avergonzó. ¿Y sabe cómo sabemos esto? Hebreos 12, lo estamos viendo en el TCD. Es un pasaje, Hebreos es un libro muy hermoso. Y en Hebreos nos deja claro y nos dice que por el gozo puesto delante, Jesús menospreció la vergüenza. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. ¿Y cómo la soportó? ¿Cuál fue la acción que hizo durante este soporte? Dice, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús hizo menos la vergüenza porque sabía lo que estaba por venir. Recordemos, la fe está siempre apuntando hacia el futuro, ya sea en 5 segundos o ya sea en 1000 años. Sabemos que Dios va a ser fiel mañana, sabemos que Dios va a ser fiel por la eternidad. Y Jesús, viendo hacia adelante, viendo que tú y yo podríamos creer en Él y ser parte de su familia, lo valoró como menos importante la vergüenza que estaba sufriendo. Nuestro Salvador murió crucificado en una cruz, desnudo, burlado, escupido, avergonzado de gran manera. Y si alguien no merecía ese vituperio, era nuestro Señor Jesús. Tú y yo muchas veces merecemos tener vergüenza por lo que hacemos, pero Él no. Es por eso que tenemos que pedirle al Señor, ayúdame a luchar contra esa vergüenza, la incorrecta y la correcta. Pidamos al Señor que nos ayude a despojarnos para que podamos correr bien la carrera. Dice en Hebreos, en el tiempo con Dios que estábamos leyendo, despojémonos del pecado y del peso para que corramos la carrera que está por delante. Vamos a cerrar los ojos, pónganse de pie conmigo y vamos a orar para que el Señor nos ayude en esto. Padre, ayúdanos porque vergüenza me da, Señor, vergüenza me da el tan solo decir esto en mi oración. Vergüenza me da que muchas veces he callado, que muchas veces he pecado y no me he sentido ni siquiera tantito mal, Señor. Perdona mi corazón tan duro, tan indiferente, y ayúdame a verte a ti. Ayúdame a agarrarme de tus promesas, Señor. Ayúdame a aferrarme a cada una de tus promesas que son fieles y verdaderas. Y tu palabra dice que cualquier palabra que sale de tu boca, Señor, no volverá vacía. Tu palabra dice que ni una coma ni una iota pasarán sin que se cumplan. Tus palabras son verdaderas, tus palabras son fieles. Señor, tú no los compruebas en tu palabra y tú no los compruebas en nuestras vidas cotidianas, que tú cumples lo que prometes. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos avergonzamos por lo que dirán otras personas. Nos avergonzamos de tu glorioso evangelio. Nos quedamos callados, preferimos decir otras cosas, Señor. Preferimos reírnos con sus chistes de doble sentido en lugar de mantener, Señor, en alto el evangelio en medio de los incrédulos. Por favor, ayúdanos, te necesitamos para que seamos personas con valor. Padre, tu iglesia primitiva hizo una oración como esta. No te pedimos que nos quites del mundo, pero te pedimos, danos denuedo para poder ser valientes en medio de un mundo cobarde. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos, que podamos poner eso en práctica todos esos días, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.